Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Camino de Encuentros. Hoy martes 16 de septiembre del 2025, en el que también vamos viviendo este marco del tiempo de la creación, tiempo de reflexión sobre nuestra casa común, sobre los retos y perspectivas. Y hoy vamos a tener un tema muy interesante, vamos a hablar sobre las comunidades eclesiales de base, sobre esta dinámica de la enseñanza, la vivencia, y la forma de construir espiritualidad de las comunidades eclesiales de base. Y en este sentido vamos a dialogar con el padre Eric de Ovaldía. Él es sacerdote vicentino de la zona misionera en Renacimiento, en la diócesis de David, frontera de Panamá con Costa Rica, provincia de Chiriquí, quienes tienen pues toda una experiencia interesante en esta dinámica de encuentro, en esta dinámica de vivencia, sobre todo con los aspectos de las comunidades eclesiales de base, sobre la dinámica de cómo se construye espiritualidad desde el territorio y sobre todo a nivel comunitario. Y para recordarle, las comunidades eclesiales de base es una experiencia que surge de Medellín, de esta conferencia episcopal en Medellín, donde se hizo toda una reflexión de la forma de evangelizar, de la forma también de cómo acercarse al pueblo y al mismo tiempo el esquema de cómo poder generar estos procesos de espiritualidad, sobre todo en zonas donde pues había falta de presencia de sacerdotes, religiosa, pero había un pueblo de Dios sediento de la palabra y de la vivencia de la espiritualidad. Creo que ya está con nosotros el padre Eric. Saludos, padre Eric, ¿cómo se encuentra? Hola, muy buenas tardes. Saludos a todos a través de Radio Claret. ¿Sí se logra escuchar bien? Sí, le logramos escuchar. Sí, un gusto poder compartir con usted, padre Eric, en este proceso que estamos viendo. Sé que también está recientemente llegando de Paraguay, de un encuentro de las comunidades eclesiales de base, y pues que nos plantea toda una forma de crear, de entender y de sobre todo apreciar la espiritualidad. Y en esta dinámica pues le hago la consulta, la primera pregunta en este diálogo que vamos a tener, para usted, en su experiencia, ¿qué vienen siendo o qué son las comunidades eclesiales de base? Parece que tenemos una pequeña interferencia con el padre Eric. Bien, son cosas tecnológicas que vamos viendo, pero para recordar, las experiencias de las comunidades eclesiales de base ha tenido distintas realidades en torno a nuestra Latinoamérica. Ha tenido distintos procesos de vivencia, distintos procesos. En el caso, por lo menos, del Salvador, en zonas de la guerra, las comunidades eclesiales de base fueron muy fuertes, fueron muy sentidas en la dinámica de cómo animaron a las comunidades. Ya está con nosotros el padre Eric. Padre, en esta dinámica pues de la consulta, creo que sigue teniendo interferencia con el internet, ¿sí? Mientras esperamos que se vuelva a reconectar, seguimos conversando un poco, En el caso de Panamá, las comunidades eclesiales de base han tenido distintas también realidades, sobre todo en zonas como Chilibre, en zonas del área de Darién, han sido muy enriquecedoras. En el área de la costa abajo de Colón también son distintos procesos de vivencias que se tienen. Ya está con nosotros el padre Eric. Padre, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes, saludos desde Chiriquí. Como bien acabo de conociendo la experiencia en las comunidades eclesiales de base.
Y bueno, padre, en esta pregunta y desde su propia experiencia, ¿no?, que os vamos teniendo y vamos haciendo la vivencia, para usted, ¿qué significa esta espiritualidad de las comunidades eclesiales de base? Bueno, su origen, su espiritualidad es desde el Evangelio, su origen es de las primeras comunidades primitivas, siguiendo todo lo que es el mensaje de Jesús, de la construcción del reinar, del actuar de Dios. Eso es en su principio y en la actualidad también lo sigue haciendo, mejorando la calidad de vida, una espiritualidad liberadora, una economía solidaria, todo el tema de mejoramiento también de calidad de agua, salud, educación, vivienda. Es lo que he visto de comunidades eclesiales de base, de organización comunitaria muy fuerte, muy sólida. Y pues en esta dinámica, ¿no?, las comunidades eclesiales de base, como lo habíamos citado, ¿no?, surgen entre los años 60 y 70, inspiradas en el Concilio Vaticano II y en la Conferencia de Medellín, 1968. Y son pequeñas comunidades de fe que buscan vivir el Evangelio desde la realidad concreta de los pobres, excluidos, con la participación activa de los laicos, como lo sostenía y lo comentaba el padre Eric, programas de erradicación de pobreza a través de agricultura sostenible, gestión del agua. Es también cómo los cristianos nos enfocamos en la vida en sociedad, cómo en esta apuesta vamos construyendo espacios de vivencia. Una de las experiencias que más rescato también, que me ha tocado compartir de las comunidades eclesiales de base, es la experiencia en la zona de Río Indio, donde durante muchos años los misioneros claretianos se dedicaron a incentivar esta vivencia y hoy sigue dando frutos a través de la Coordinadora Campesina por la Vida y la Coordinadora Campesina por la Tierra y la Coordinadora Juan Pablo II, movimientos que surgen de la Iglesia y que tienen una profunda reivindicación del derecho de las comunidades campesinas. Padre, y en esta pregunta y desde la dinámica que usted está viendo, ¿cómo son en este actuar, en esta nueva realidad de la Iglesia, cómo se va viendo, se va construyendo esa espiritualidad de las comunidades eclesiales de base? Y pues mientras seguimos ese diálogo, el padre Eric ha tenido algunas dificultades. Si algo se caracteriza en las comunidades eclesiales de base es en su espiritualidad, una espiritualidad que no se queda encerrada en los templos, sino que nace del encuentro con la palabra de Dios y hacia el compromiso con la vida cotidiana. En ellas hay dos dinámicas, acción y fe. Son dos cosas que se conjugan y que van haciendo ese sentido de la vivencia y de la pertenencia, ¿no? Como el sentido de vivir la fe a través del sentido de pertenencia a mi comunidad, buscando generar procesos que permitan crear una vida sana, ¿no? Esa dinámica de que el reino ya está entre ustedes. Es un reino donde no hay pobreza, donde no hay injusticia, donde no hay desigualdad. Pero como nosotros como cristianos nos vamos haciendo ese compromiso de poder generar esta vivencia, este sentido de fraternidad universal, también como lo propone o lo proponía el Papa Francisco, ¿no?, en su carta encíclica sobre la fraternidad en el mundo, sobre la dinámica de la amistad social, que son realidades propiamente que han sido muy características de la Iglesia latinoamericana. Y en esta parte pues vamos haciendo una serie de análisis, una serie de compartires, ¿no?, de qué es el sentido de una comunidad eclesial de base. Ojalá los que nos están sintonizando a través ahorita del canal de YouTube de Radio Claret también nos puedan decir cómo comparten o cómo viven esa dinámica de las comunidades eclesiales de base, cómo nos permite a nosotros entender el mismo proceso de lo que es ser comunidad eclesial de base el día de hoy y cómo se transfiere a un sentido más literal de esta dinámica de escucha, de vivencia, de sentido fraternal. Hay muchos procesos todavía que hay que compartir, hay muchos procesos que hay que crear y sobre todo recrear, ¿no?, en esa dinámica.
Otra de las cosas interesantes, ¿no?, es que las comunidades de base ya no son una experiencia del pasado, algo que se vivió remoto, ¿no? Sigue siendo una experiencia concreta, una forma de ser iglesia hoy, tanto en las áreas urbanas como en las áreas periféricas, como en las áreas rurales, en las zonas indígenas. Es una forma de generar fraternidad, una forma de vincularse, una forma de poder ejercer una acción participativa de la iglesia que está cercana con la gente. Y estos son espacios donde sobre todo se prevé y se promueve la solidaridad. Esa solidaridad que enseña, esa solidaridad también que crea, recrea, y cómo es ese sentido, ¿no?, de pertenencia a lo que somos, a cómo vivimos, a cómo compartimos, a cómo creamos ese sentido. Y ciertamente que pues hay una serie de desafíos a la hora de crear o de sostener una comunidad eclesial de base, ciertamente porque primero pues al nivel de las dinámicas de las parroquias, de los sentidos del manejo de las comunidades, cómo se mantiene un vínculo a través de la parroquia o cómo este movimiento no se separa, ¿no?, de la misma estructura de la iglesia, pero también cómo se enriquece a través de la doctrina social de la iglesia para dar respuestas concretas a ese sentido de pertenencia, a ese sentido de vivencia. Y pues son procesos que vamos viendo, son procesos que vamos comprendiendo en esta parte, ¿no?, del día a día. Hay una de las cosas que caracteriza a las comunidades eclesiales de base y es la espiritualidad. Una espiritualidad no encerrada en los templos, sino una espiritualidad que nace del encuentro. Decía Benedicto XVI en una de sus cartas encíclicas que decía Benedicto XVI que en una de sus cartas encíclicas que el encuentro con Cristo nos mueve a que la fe es un encuentro personal con la figura de Cristo, pero ¿cómo vivimos nosotros ese mismo encuentro con la figura de Cristo? ¿O qué es para nosotros la figura de Cristo? Y ciertamente centrándonos hace unas semanas atrás nos decía el padre Alejandro, un sacerdote jesuita, que en el sentido no es cómo sentimos nosotros o a qué nos llama Cristo, cierta forma poder vivenciar en un sentido de pertenencia, un sentido de escucha, un sentido de vivencia, un sentido en el cual pues la vida del ser humano empieza a tener un sentido más de pertenencia, un sentido más de disposición, un sentido de reencontrarse. Y cierta forma pues son procesos en los cuales desde la fe, desde la vivencia de lo cotidiano, tenemos que ir haciendo esas reflexiones. Y yo te pregunto a ti, estimado Radio Escucha, que nos sintonizas ahora en este momento a través de Radio Claret y que nos vas a sintonizar el jueves a través de Radio Hogar en su retransmisión de este programa, ¿qué viene siendo para ti? ¿Cómo vivimos esa espiritualidad en lo cotidiano? ¿Cómo vivimos esa espiritualidad comunitaria? Partamos del sentido y desde la parte reflexiva, no de hecho de los apóstoles, las primeras comunidades, en el sentido en que todo lo ponían en común, todo lo vendían, todo lo degeneraban y todo lo ponían en común. Si eso hoy lo vemos como una opción radical de nuestras comunidades, tal vez sería algo muy complicado de entenderlo, ¿no? Cierta forma, pero cómo es de la disposición de poner todo lo que tenemos al servicio, y muchas veces no quiere decir el tema de recursos económicos, sino de nuestro tiempo, de nuestro espacio. Una de las cosas más valiosas que yo he descubierto en los últimos meses es que el tiempo es una de las cosas más valiosas que tenemos y que para darlo, para compartir, para crear vínculo, pues es un tema sobre todo muy fuerte, la presencia, como dice San Juan de la Cruz en uno de sus cantos, la dolencia por amor no se cura sino con la presencia y la figura. Entonces en ese sentido, ¿cómo somos presencia de Dios en el mundo? Tampoco podemos hacer una presencia solitaria, porque no se trata de ser una presencia solitaria, sino se trata de ser una presencia concreta, una experiencia que da sentido, una experiencia que tiene formas. Por eso hablábamos de la tema de cómo se recrea, porque al final la manifestación de Dios nunca se encaja en un solo sentido, sino que se recrea, es cambiante, es mutable, genera procesos y vivencias. Entonces, ¿cómo vamos creando ese propio sentido, ¿no?, del día a día, de lo que queremos y de lo que entendemos? Cierta forma, ¿no?, y cuáles son los retos, ¿no?, que hoy tienen las comunidades eclesiales de base ante temas como la migración, el extractivismo, el acceso al agua, la pobreza, la desigualdad, la corrupción. Como cristianos seguimos tratando de promover y de construir un mundo más sano, un mundo más justo, un mundo más que permita ver esa realidad de lo cotidiano y sobre todo cómo interpretamos
Así que sí, creo que ya está con nosotros el padre Eric, ¿se encuentra? Ahora sí, Hola, correcto. padre. Ahora sí, ya lo tenemos. Entonces, padre, estábamos hablando un poco, aquí mientras estábamos con estas interferencias de la tecnología, un poco ¿no? de esa dinámica, de retos actuales de las comunidades eclesiales de base, sobre todo también cómo se recrea, ¿no? No entendiendo el Espíritu de Dios como algo sólido, sino como algo que cambia, que modifica, que al mismo tiempo es mutable, no es algo que está estático, sino es algo. Y en esta parte, en ese sentido de pertenencia de la fe, en esta dinámica, ¿usted cómo ve hoy en esos retos que tienen las comunidades eclesiales de base? Muy bien, como tú bien señalaste, al estar en un cambio de época, las comunidades de base también se tienen que actualizar. Pero es importante entender que las comunidades eclesiales de base no son un movimiento de la iglesia, es la iglesia en movimiento, ¿ok? Las comunidades eclesiales de base no son solamente un grupo de personas que se reúnen, sino esa manera de ser iglesia donde los marginados, los pobres son el centro de la acción, ¿ok? Esto es importante aclararlo. Las comunidades tienen un método, el método ver, juzgar, actuar, evaluar y celebrar. Para poder trabajar en la realidad tienes que tener un método y eso lo mantienen las comunidades eclesiales de base, que se han diversificado, que han mutado, sí, pero no pierden el tema de la metodología y no pierden el tema de pequeñas comunidades. Y también va de acuerdo a la realidad en la que están. Hay comunidades eclesiales de base que trabajan la economía solidaria, hay comunidades eclesiales de base que trabajan la agricultura familiar, hay comunidades eclesiales de base, la que conocí en Paraguay, están construyendo 2.517 viviendas a orillas del río Paraguay, en alianza con otras organizaciones, por supuesto. Hay comunidades eclesiales de base que trabajan el acompañamiento a víctimas de guerra. Va dependiendo el contexto donde está. Pero vuelvo y repito, las comunidades eclesiales de base no son un movimiento de la iglesia, es la iglesia en movimiento. Y qué bueno, padre, eso que usted nos señala, ¿no? Que ese sentido no es un movimiento de iglesia, es la iglesia en movimiento, la iglesia que se unifica para dar respuesta, pero también para compartir y vivir el sentido de la fe. Y es muy importante también cómo se relega todo este sentido de la parte vivencial, de cómo se ramifica, cómo se entiende esa parte del día a día, de qué es la parte de lo cotidiano. Otra de las preguntas, padre, y desde su experiencia reciente que usted ha tenido en las comunidades eclesiales de base, ahora que que estuvo en Paraguay, ¿cómo usted ve estos retos y perspectivas en la situación actual, ¿no? de la iglesia en Latinoamérica y sobre todo de Latinoamérica misma, ¿no? Con sus democracias, crisis y todo eso? Ok, tenemos que partir que las comunidades eclesiales de base parten del Evangelio. Y el Evangelio es Cristo con los pobres. Así que una comunidad eclesial de base parte desde esta perspectiva de Cristo con los pobres. Entonces, ¿cuál es nuestra realidad hoy en día? Actualmente en el mundo tenemos muchas guerras, no solamente dos, tres guerras. Tenemos más de 56 guerras en el mundo en este momento. Entonces, hoy en día las comunidades eclesiales de base ayudan en crear construcción de tejido social, ambientes de paz, en los barrios, en las periferias, en los campos. Al construir ese tejido social son agentes de paz, porque hay que Pues recordar que una persona creo que vamos teniendo algunas empobrecida y dificultades con con la odio, señal. El padre Eri está en la zona de Renacimiento y ahí esa zona pues es un poco, se hace poco dificulta, se dificulta un poco la señal. Cosas importantes que nos ha ido señalando el padre Eric en esta parte y él como animador de comunidades eclesiales de base, y es muy importante recordarlo, no es un movimiento de iglesia, es la iglesia en movimiento, que tiene una historia, las comunidades eclesiales tienen una historia, tienen un contexto.
surgen a través la renovación del Concilio Vaticano II, surgen a través de la dinámica de Medellín, pero van siendo un sentido de dar una respuesta desde la fe y desde la iglesia. Está con nosotros el Padre Eri, lo seguimos escuchando, Padre, en esta dinámica de los retos y perspectivas de las comunidades eclesiales de base. Washington, desde Sereno, están en las periferias, están en Brasil, un ejemplo, en Ecuador están trabajando el tema de Cristo, opción con los pobres. En México, en octubre, van a trabajar todo lo que es la salud popular. Y aquí en Volcán se va a trabajar todo el tema de la salud alternativa en la población también, y también la salud convencional, a cargo de un especialista cardiovascular. Entonces, las comunidades de base no han desaparecido, están en 18 países. Se siguen reuniendo y siguen mejorando la calidad comunitaria, el ecosistema familiar, la espiritualidad, una espiritualidad liberadora. Recuerden que hay diferentes espíritus. Hay espíritus que te dicen que han venido a salvar las almas, pero no mejorar el cambio climático. Entonces, hay espíritus perdidos. Entonces, las comunidades eclesiales de base recuperan el espíritu de lo comunitario, lo sano y la construcción del prójimo desde el perdón y la reconciliación y el tejido social en el que vive. Entonces, en esa parte, ¿no? Recuperar el tejido social, preocuparnos por la vivencia de, pues, no podemos ser que entre nosotros, entre nuestras iglesias, hayan pobres, personas que se acuesten sin comer, personas que no tengan una realidad o una respuesta, ejemplo en el caso de las personas migrantes, a su situación migratoria, al futuro, y son cosas que como cristianos nos deben interpelar y llamarnos a dar una respuesta, cierta forma que también a veces es complejo, en cierta forma, porque no toda la respuesta la tenemos como iglesia, pero sí podemos hacer un camino y hacer un quehacer, y en ese sentido del sentido comunitario. Padre, y en esta dinámica, ¿no? El sentido comunitario de las comunidades eclesiales, ¿cómo se refleja? ¿Cómo se construye esa espiritualidad de conjunto? Muy bien. Nuestro pueblo latinoamericano es un pueblo de religiosidad popular muy fuerte. Entonces, desde María del Magnificat, desde el Jesús de las Bienaventuranzas, y también desde los relatos de nuestros pueblos, se van construyendo opciones que intentan acompañar, reeducar y liberar al pueblo. Entonces, las liturgias son liturgias participativas, las visitas a los enfermos, muy importante, el visiteo. Por eso, un aspecto importante de las comunidades eclesiales de base es que conocen la realidad. Primero, la gente es de la base, y segundo, conocen la realidad de su pueblo. Eso les ayuda. Y en todo momento son gente de mucha oración y devoción. Es una espiritualidad militante, una espiritualidad en acción. Son contemplativos en la acción. Y en esa forma, para ir recordando, pues las comunidades eclesiales de base son grupos de vecinos que se reúnen en casas, capillas o barrios, centradas en la palabra, lectura comunitaria de la Biblia, como lo dijo el Padre, son liturgias participativas. También hacen una mirada de la realidad concreta, tienen un método que es específico y que no se puede desconectar de la espiritualidad de las comunidades eclesiales. El método ver, juzgar, actuar, y pues hay uno cuarto que es el celebrar, en que en ciertas forma este método me parece muy interesante, y lo puedo decir así, lo aprendí y lo supe utilizar a partir de mi experiencia en la zona misionera de Río Indio,
puesto que la Iglesia te propone distintos métodos, pero para un método tan sencillo y tan eficaz como lo es el ver, juzgar, actuar y el celebrar, te permite sobre todo enfocarlo desde la liturgia, desde lo cotidiano para hacer diagnóstico. Uno como profesional de las ciencias sociales también tiene una distinta serie de métodos que aprenden en la universidad, pero no hay algo tan sencillo y tan eficaz como este método que de cierta forma te permite entender, visualizar y sobre todo hacer cuestionamientos importantes de la realidad que se vive, de esa realidad que muchas veces como cristianos no nos cuestionamos y que muchas veces pues no vemos. Tiene una participación fuerte laical, los laicos en especial de las mujeres asumen roles de liderazgo, tiene un fuerte compromiso social, es fe vivida, se unen acciones de solidaridad y justicia y transformación, y hay la celebración comunitaria, oración, canto, celebraciones litúrgicas sencillas. Y bien, antes de continuar con este programa para hacer esta dinámica, hablando un poco de las comunidades eclesiales de base, retos y perspectiva, les mando también un saludo fuerte a la gente de Río Indio, que el día jueves va a estar escuchando este programa de radio, y pues siéntanse orgullosos de que ustedes también han sido parte y siguen siendo parte de este proceso de incentivar, de seguir viviendo comunidades eclesiales de base, ser la iglesia en movimiento. Y ahí tenemos un mensaje. Buenas tardes, estimado hermano José Sánchez Cetré, uno de los hermanos también de la zona de la costa abajo de Colón, quienes están en sintonía del programa. Y ciertamente pues vamos a ir a una pequeña pausa musical y al regreso seguiremos compartiendo con el Padre Eri estos retos y perspectivas de las comunidades eclesiales de base. De lejos vienen y van, tanto que hacer, tanto que dar. Afuera y siempre quien espera, encontrar en ti la respuesta del sentido de la vida. Porque sin fuerzas aún camina. El encuentro con el otro, reconocer que vale oro, es el principio del camino, que de paso no es exclusivo. Es hora de tender los puentes, porque no somos diferentes. Yo soy porque somos juntos, la fuerza indomable capaz de transformar el mundo. No tenemos que creer. Yo soy porque somos juntos, del tipo de gente capaz de incendiar el mundo.
Bienvenidos nuevamente a su programa Camino de Encuentro. Seguimos hablando aquí sobre la realidad y sobre la dinámica de las comunidades eclesiales de base. Seguimos haciendo este proceso de reflexión. Cosas importantes para ir rescatando, ¿no? Que nos ha ido señalando el padre Eric en esta dinámica. Las comunidades eclesiales de base no son un movimiento de iglesia, son la iglesia en movimiento. Tienen un método organizado, el ver, juzgar, actuar, y pues en algunas partes el celebrar. En cierto sentido tienen una fe vivencial, una fe, unas celebraciones comunitarias participativas, se diversifican, mas nunca pierden su centro, que es la vivencia de la fe, el sentido de la pertenencia a la iglesia. Responden a distintas realidades: acceso a vivienda, acceso al agua, economía familiar, agricultura sostenible, atención a personas migrantes. Cierta forma es una respuesta, se nutre de la doctrina social de la iglesia. Cierta forma también pues hemos tenido distintas experiencias que podemos ir rescatando desde la dinámica de lo que es ser y hacer de comunidades eclesiales de base. También recordarles que este programa se retransmite todos los jueves a las 8:30 de la noche por Radio Hogar, así que a los hermanos de la costa abajo de Colón, a los hermanos también de la zona de Río Indio en Penonomé que lo escuchan, pues también sean partícipes de poder enviar sus preguntas y comentarios en el grupo de WhatsApp, ustedes que nos van dando día con día con su retroalimentación los próximos programas o las temáticas que se les gustaría que pudiéramos hablar. Y siguiendo pues este diálogo, padre, en esta dinámica, ¿qué experiencias usted aquí en Panamá usted puede señalar o rescatar de las comunidades eclesiales de base que les haya tocado a usted vivir o que usted haya conocido? Bueno, primero, como mencionaste, el Concilio Vaticano II, hay que recordar que una categoría es Iglesia Pueblo de Dios. Y el tema de Iglesia Pueblo de Dios, como comunidad de base, inicia en San Miguelito y luego se extiende a distintos lugares del país. ¿Qué experiencias he conocido de comunidades eclesiales de base? Por ejemplo, acá en Dominical tenemos una comunidad eclesial de base que es de agricultura familiar. En Río Sereno tenemos una comunidad eclesial de base que tiene que ver con plantas medicinales. En el área de Chilibre, la periferia de Ciudad de Panamá, Chilibre, tenemos las comunidades eclesiales de base donde se reúnen a celebrar, compartir la palabra y también tratar de buscar mejorar ciertas problemáticas que hay en el pueblo. Son pequeñas comunidades. Hoy en día es difícil fomentar las comunidades eclesiales de base porque las comunidades eclesiales de base son sinodales. No debe prevalecer un deseo de poder. Entonces, otros que sí son movimientos de la iglesia buscan protagonismo, deseo de poder, cierto tipo de clericalismo sacerdotal o clericalismo laical, que no desean algo sinodal. Una comunidad de base es participativo. Se ora en común, se ayuda en común, se comparte en común y busca una transformación social. No desea maquillar la realidad. Por eso es que para algunos grupos no comparten pues ese ideal de transformación, como si el evangelio no fuera a transformar la realidad, que es lo que intentó nuestro Señor Jesucristo con los signos y señales del reino, mostrar una fe curativa, una fe liberadora, una fe que crea comunidad, porque comunidad, desde esa pequeña comunidad donde haya perdón, donde haya pan, donde haya oración, de esa pequeña comunidad empiezan gestos de transformación. Otra experiencia de comunidad eclesial de base son las comunidades que están al pendiente de cuidar los recursos de la naturaleza en el país y son grupos muy organizados que se le busca mucho para el tema de asistencias inmediatas frente a situaciones de emergencia, por su organización y por su rapidez en el actuar en situaciones de emergencia. Usted señala
Me recuerdo el caso, ¿no?, de la experiencia de Darién, de atención a migrantes, una experiencia muy bonita porque fueron comunidades eclesiales de base, movimientos laicales, los que fueron los primeros en responder junto con los misioneros caretianos a toda la dinámica de atención. Y a mí me sorprendía, yo llegué a esa experiencia 15 días después que había iniciado y el nivel de atención de casi 200 a 300 personas por día, un grupo de 12 personas, que simplemente el señor Elías Cornejos, que es el coordinador de promoción social, que ha estado que es el moderador generalmente de estos programas, le enviamos un saludo. Ahora se encuentra en el área de San Félix, en Chiriquim. Mañana suben al área comarcal a un encuentro en las comunidades con Cerroto y Lajero. Señalaba algo, dice, a la pequeña comunidad de Jesús, y es que cierta forma, pues ciertamente era una comunidad, una pequeña comunidad que daba respuesta. Y qué bonito ver también ese sentido de ecumenismo, de diálogo interreligioso, de otras denominaciones de cristianos también sumándose, compartiendo juntos el sufrimiento y tratando de dar una respuesta en cierta forma. Entonces no se queda solamente en una fe de vivir en el templo o una fe que me hace sentir bien, sino que es una fe que transforma, como lo ha señalado el padre Eric, una fe liberadora, que de cierta forma hoy nos hace tanta falta ante tantas realidades de injusticia que vamos viendo y que parece pues que nos hemos acostumbrado, cierta forma, cuando lo vemos en el metro, lo vemos en las calles, nos hemos acostumbrado a ver el sufrimiento en lo cotidiano, pero también no hacemos un análisis profundo de que esa desigualdad, ese sufrimiento parte de causas estructurales que muchas veces tienen que ver con la forma en que nuestros gobiernos, en que nuestras democracias se van coaccionando y se van fragmentando, y en cierta forma tiene que ser una preocupación de todos los cristianos poder responder en cierta forma a esta realidad. Pues sí, también es cierto, hoy por la misma dinámica comunitaria que tenemos, por estos tejidos sociales que se han vuelto, decía un sociólogo, Sigmund Bauman, una categoría sociedad líquida, que es algo que es líquido, algo que los vínculos no se coaccionan. A veces viviendo, en esto me ha tocado conocer un poco la experiencia de cómo es vivir en apartamento. A mí una de las cosas creo que viniendo de una zona de comunidad, esa experiencia no se la deseo a nadie en cierta forma, porque no generas un vínculo, no es como cuando abres tu puerta y ves al vecino, conversas con él, y no todas las comunidades son perfectas tampoco, porque hay realidades, hay vecinos con los que uno ni se habla, con los que uno ni trata, y otros vecinos con los que sí trata, pero al mismo tiempo es el sentido de cómo podemos entre nuestra diferencia buscar la unidad. Monseñor Ulloa siempre usa una frase muy interesante, que somos distintos pero no distantes. Entonces, ¿cómo podemos ser entre esa multitud de diferencias, poder ser unificados, poder no ser diferentes? Y en esta parte, padre, yo le hago la consulta, ¿no? Y en esta parte, o sea, en este sentido, hoy, ¿no? Como iglesia haciendo esa reflexión, nos hemos encaminado a una sinodalidad, a no la búsqueda del poder, sino más bien al tema de servir, que el verdadero poder está en el servicio, pero no en el servicio que busca acumular, no en el servicio que se usa para ganar puestos, sino en el servicio incondicional de esa respuesta. ¿Cuáles son o qué tentaciones usted puede así identificar que pueden tener o que pueden sobrellevar las comunidades eclesiales de base? Eh, una tentación es desconectar fe y vida, es desconectar al Cristo de la realidad, ¿ok? Porque hay muchas ofertas espirituales, entonces hay algunas que se preocupan del más allá. Entonces, hay otras que se preocupan del más acá, pero si te vas a preocupar del más acá, tienes que llevar una mística, una espiritualidad, ser contemplativo en la opción, en la acción. Entonces, una primera tentación es de ligar la fe con la vida. La otra tentación, bueno, es una tentación humana que todos tenemos, deseo de protagonismo, ansias de poder, a veces muchos comentarios negativos, pues el Papa le llamaba terrorismo de la lengua, es lo que he encontrado, y
El otro factor también es el tema de cuáles son las causas que provocan el pecado que hay, pecado personal, pecado social, porque hay esos pecados, deseo mal encaminado y también el tema social. Y es muy importante saber ubicar la causa porque, como dice un refrán, no hay que buscar la fiebre en la sábana. La fiebre no está en la sábana. Y también nuestra preocupación como comunidades eclesiales de base, que está en el origen del Evangelio, nuestra preocupación es también transformar, por ejemplo, si hay muchas muertes, tratar de averiguar por qué hay muchas muertes y que no haya más muertes. Como decía yo un sobrino, bajar de la cruz a los crucificados de hoy, no clavarlo, no clavar más crucificados ni hundir más a los que ya están crucificados, no. Bajar de la cruz a los crucificados de hoy. ¿Por qué hablo así tan general? Porque la realidad es muy distinta. Un ejemplo, yo que estoy en un área rural, acá la pequeña comunidad eclesial de base ha sido motivación para que de 8 familias ahora tengan comida 500 familias, que se animen. Imagínate, animar de 8 familias, 500 familias, a que siembren todos juntos, a final de año todos tenían comida. O la experiencia que tuve allá en Paraguay, al lado del río Paraguay, en la comunidad del Bañado. Es una comunidad que siempre se inunda cuando sube al río y las comunidades eclesiales de base han coordinado todo un tema de buscar un nuevo lugar más alto para no inundarse. Y la misma comunidad está trabajando en la construcción de su propia casa. Son como los programas que le construyes la casa a la gente y la gente nunca hizo el esfuerzo por esa casa, la habita y luego la alquila o la vende. No, acá no, acá todo es en comunidad, se informa, hay reuniones periódicas, hay liturgias. También tocaste un aspecto importante que es el tema del ecumenismo, de algo interreligioso. ¿Por qué? Porque en Laudato Si, cuando hablé de la casa común, el oikos, de oikos viene casa, oikos es oikosnomía, economía, de oikos viene ecumenismo, de oikos viene ecología. Entonces, lleva todos esos tipos de acciones. Claro, para eso necesitas espiritualidad, necesitas formarte, necesitas buscar los últimos asientos porque es la comunidad la responsable de hacer la reflexión, de ir trabajando. Por eso siempre es una opción comunitaria. Y bueno, es una opción que viene de los evangelios, pero que se reforzó luego el Vaticano II con Iglesia Pueblo de Dios y con las diferentes conferencias episcopales latinoamericanas, donde se nos está pidiendo ese compromiso de rostros concretos, de cambios de estructura. Decía uno de los padres brasileños, el del cámara, si le doy pan a un pobre me dicen que soy santo. Y si lo ponemos en el contexto panameño, si le doy pan a un pobre me dicen que soy santo. Y si pregunto por qué no tiene pan, eres católico radical de izquierda. O sea, con palabras de hoy, pues. No, y es que es cierto, ¿no? Cierta forma, si salimos a hacer caridad y hacemos la bolsa de comida y tenemos la parroquia llena de personas haciendo filas, que una vez decía, y le mando un saludo, la hermana Socorro, una religiosa hija de la Misericordia, allá en mi parroquia, en Pacora, decía, a veces siento, dice, no, ¿qué nos diferencia a nosotros los miércoles de las ferias de Compita? Que tenemos más gente, porque ciertamente tenemos fila de gente buscando la bolsa de comida que llega a través de la donación de banco de alimentos, que llega de personas de buena voluntad, pero ciertamente respondemos a una necesidad inmediata, satisfacer el hambre. Pero si nos empezáramos a preguntar que por qué la gente no tiene empleo digno, por qué la gente no tiene agua, por qué este sistema permea o crea más pobres en nuestra democracia, en nuestro país que tiene un crecimiento económico más alto de la región, creo que muchos seríamos señalados de los que usted dijo, seríamos señalados de ser católicos radicales de izquierda y en cierta forma pues es una forma y una narrativa de desprestigiar el sentido de la preocupación, porque ciertamente el mismo
mismo evangelio lo señala. No debe haber entre ustedes pobres, no debe haber entre ustedes desigualdad. Es más, incluso no todo lo que hicieron con uno de los más pequeños lo hicieron conmigo. Entonces, de cierta forma, ¿cómo correspondemos a ese sentido? Y a veces nos dejamos y nos quitamos un poco el miedo a apelativos a los que nos pueden dar, pero si no nos cuestionamos, si no hacemos una reflexión radical en esta forma, porque ciertamente que hay cosas, decía San Francisco de Asís, que el evangelio se tiene que interpretar de una forma radical, pero no radical para hacer daño, sino radical en la estructura de lo que nos pide, de cómo construimos ese reino de Dios. Es una de las reflexiones que también yo me llevo de la semana pasada, que estuve en El Salvador, en este seminario que hizo la Compañía de Jesús con el tema recursos naturales y guerra geopolítica. Y bueno, y dirán, pues es un seminario de espiritualidad, y que tienen que ver los recursos naturales con la geopolítica y la espiritualidad. De cierta forma tiene que ver mucho, porque viene una nueva etapa y la estamos viendo, que es por parte de las potencias más fuerte de apoderarse de los recursos naturales, que el agua, los bosques, la tierra, los minerales naturales. Entonces son realidades que van a tocar nuestras comunidades, sean comunidades eclesiales de bases, o sea, solamente una parroquia, pero allá, aunque estemos en medio de la periferia, en una zona distante, en un área lejana donde no llegue la señal, y vivimos allí encantados y vivimos con lo que tenemos y hacemos esta reflexión de que aquí está la presencia de Dios, pero no nos preparamos bien para dar una respuesta para ese sentido de crear comunidad. Una cosa importante que usted señalaba, Padre Eric, era la parte de esa construcción de comunidad, un fuerte fortalecimiento de la organización comunitaria. No vamos a lograr nada, tenemos que también, y este es uno de los retos más importantes, y creo que el Padre lo ha señalado, ser contemplativos en la acción. Creo que es una de las realidades más fuertes de esta espiritualidad, contemplar la hermosura, estar agradecidos, ser coherentes, estar conectados con Dios, pero al mismo tiempo responder a la realidad, que son muy demandantes, y que en cierta forma, lo digo por experiencia propia, si uno no está centrado en su propia fe, puede perder el sentido, porque al final, y el Papa Francisco lo decía muy interesante, no somos una ONG, no damos respuesta como una ONG, proponemos un modelo, proponemos una forma de enseñar, no imponemos la evangelización, porque no se trata de imponer la fe, pero sí desde nuestra propia fe, de ese encuentro personal que hemos vivido. Bueno, Padre, en estos últimos minutos que ya nos van quedando, ¿alguna reflexión final que usted quiera compartir, que usted quiera enviarla a los que nos sintonizan? Claro, citando el magisterio de la Iglesia Católica, Pablo VI en Evangelii Nunciandi nos habla que las SEP son centros de evangelización que generan esperanza en la Iglesia. Y Juan Pablo II en el Sínodo de los Obispos refiere la importancia de la SEP en su papel en la formación de los laicos y su contribución a la comunión eclesial. Hay laicos muy bien formados que acompañan procesos. En Aparecida, la quinta conferencia general del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, en Brasil, dio un fuerte respaldo a la SEP, reconociéndolas como expresión del amor preferencial de la Iglesia por el pueblo sencillo, y un camino valioso para la conversión pastoral y la renovación misionera de las comunidades. Recuerden que las SEPs visitan todas las realidades. Bajo los puentes, las calles, organizan formación, es la iglesia sencilla, tiene una reflexión pastoral, se nutre constantemente de formación, está en sintonía con los signos de los tiempos, vive su vida sacramental y comunidad eclesial de base, como dice la palabra, común unidad. Eclesial en la iglesia y en la base, fuera de la iglesia. ¿Ok? Es un apostolado misionero ad intraeclesial y ad extraeclesial. Así como Jesús andaba en el templo y andaba en la calle. Nos van ayudando a centrarnos en ese sentido del rescate, y sobre todo yo creo que una de las partes, y este programa se hacía en reflexión también porque todavía hay zonas en las cuales se sigue viviendo esa experiencia de las comunidades eclesiales de base, pero a veces dice, pues es que no nos sentimos acompañados, pero en cierta forma, y el Padre, y vuelvo y repito lo que ha dicho, es la iglesia en movimiento. Entonces seguimos siendo parte de la iglesia, no es que nos hemos desconectado, es una forma de vivir, una forma de compartir el sentido de la fe.
Bueno, aquí nos manda saludos José Sánchez, también que es de la zona de la Costa Abajo. Martín Augusto Núñez también nos envía mensaje, y también enviarle un saludo a todos los que nos escuchan todos los jueves a través de Radio Hogar, y en cierta forma haciendo una reflexión, ¿no?, de estos aportes de las comunidades eclesiales de base a la iglesia. Hicieron visible el rostro pobre y popular de el rostro pobre y popular de la iglesia, fomentaron la formación de líderes comunitarios y catequistas, fortalecieron el papel de la mujer como animadora de comunidades, crearon espacios de solidaridad, organización en barrios marginales y comunidades rurales, contribuyeron a movimientos de justicia, derechos humanos y cuidado de la creación. Y una de las cosas interesantes que viendo en esta dinámica, por lo menos que estamos celebrando los 70 años del movimiento de educación popular Fe y Alegría y los 60 en Panamá, Fe y Alegría inició también en una casa, en un barrio, inició de una pequeña reflexión de una familia obrera, de una familia periférica en uno de los barrios más vulnerables de Caracas, y era eso, una comunidad eclesial de base que fue dando una respuesta a una educación, educar, la educación como herramienta de cambio, la educación como herramienta de transformación social. Y pues, ¿qué nos permite crear todo esto? ¿Cómo nos permite esto generar un sentido profundo de vivencia, de entendimiento? ¿Qué queremos crear en este sentido de compartir la fe? Y son interrogantes que nos van quedando, también son respuestas que no se pueden dar en el momento, sino que tienen que verse en el día a día, en lo cotidiano, en como lo señalaba, en esa contemplación y en la acción enriquecedora de vivir el Evangelio, en la acción enriquecedora de centrarnos, de entendernos y de comprendernos. Bien, ya no hay tiempo para más, vamos ahorita ya vamos a ir finalizándole, enviándoles un saludo a todos, Padre, un saludo también allá usted en la zona de Renacimiento, a todos los hermanos y hermanas que se encuentran en esta zona. Ojalá pronto podamos irle a hacer la visita para compartir una zona misionera muy dinámica, muy interesante, también cómo comparten y viven esa fe desde lo cotidiano, desde la comunión. Así que muchas gracias, Padre, por compartir con nosotros, y bien, nos veremos dentro de 15 días aquí en tu programa Camino de Encuentros. Que tengan una feliz tarde. Feliz tarde y bendiciones. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet.